Bueno, ahora vamos a partir contándole un poquito de qué se trata Book. Book fue fundada en 2017 en Chile y ahora ya estamos presentes en Colombia, Perú, México y prontamente ya en Brasil. Book es un software que va desde el pago de remuneraciones hasta el desarrollo profesional de sus colaboradores. Es una plataforma integral para acompañar al área de personas desde todo el viaje del colaborador y durante todos sus procesos. En concreto, Book trabaja a través de cuatro pilares. Te acompañamos gestionando tu activo más valioso, que son las personas. Potenciamos las habilidades de tu equipo. Comprometemos a tus colaboradores y fortalece la cultura organizacional. Y atraemos el mejor talento para tu organización. Les aprovecho de comentar que en esta oportunidad nos va a acompañar nuestro Product Manager Lead, que es Cristóbal Fontanet, quien estará respondiendo con total libertad todas las dudas que pudieran tener acerca del módulo de asistencia de Book en el chat que está en este Zoom. En este momento tengo el agrado de presentarles a nuestros speakers. En primer lugar, tengo el gusto de presentarles a María Fernanda Espinosa, abogada de la Universidad de Chile, especialización en Derecho Laboral de la Empresa, LLM en la University College of London, actualmente profesora del Diplomado de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas de la Universidad Católica y actualmente abogada socia del estudio Barros y Arrasúez. También tengo el agrado de presentarles a Fernando Arap, abogado de la Universidad Católica, especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la empresa y magíster en Derecho mención Derecho de la Empresa en su misma casa de estudios. Dos veces subsecretario del Trabajo en los dos mandatos del difunto expresidente Sebastián Piñera, donde tuvo un importante rol en leyes del teletrabajo, la modernización de la dirección del trabajo, documentos laborales electrónicos, entre otros. Y sin más que decir, vamos al contenido directo de este webinar, donde estaremos trabajando y tratando los siguientes temas: reducción de la jornada laboral y la implementación de la ley, las normas de flexibilidad y conciliación del trabajo y la familia, y el álgido y controversial artículo 22. Dice la ley y sus dictámenes. Muchas gracias, Doménica, y bueno, muchas gracias también a Book por esta invitación a exponer en este webinar tan interesante y que, bueno, nos convoca a todos, atendido que ya está muy próximo a entrar en vigencia esta ley de 40 horas, de la que hemos venido conversando casi todo el año 2023, desde que se publicó en el Diario Oficial en abril del año pasado, y ya ahora próximo a su entrada en vigencia, con la salida también de los últimos dictámenes de la Dirección del Trabajo, que esperábamos nos aclararan algunas dudas, no muchas aclaradas finalmente, pero bueno, la idea un poco de este webinar, como dijo Doménica, es poder resolver las principales dudas y comentar los principales aspectos que trae esta ley de 40 horas. Primero, siendo un poquito muy cortito de historia, este es un proyecto de ley que surgió con una moción parlamentaria en 2017, en que era solamente una línea, solamente se refería a la reducción de la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas, nada más. Este proyecto, que luego bueno, fue reactivado por el gobierno y finalmente, producto de un importante consenso legislativo, da lugar, digamos, al texto que conocemos finalmente, en que se incluyeron muchas más medidas relacionadas con flexibilidad, con conciliación laboral. Ahí Fernando les va a comentar de eso, que eran también algunos de los temas que en su minuto tenía el proyecto de modernización que había presentado el gobierno de Sebastián Piñera también. Finalmente, para sacar un texto que fuese un poco, digamos, más atractivo de lo que era inicialmente solamente esta plana reducción de jornada. Vamos a los temas principales, entonces. Bueno, qué es lo que establece esta ley de 40 horas? En lo principal, el aspecto central, por supuesto, es la reducción de la jornada ordinaria semanal de 45 horas a 40 horas.
Esta reducción se va a producir de forma gradual. Esto significa que, que esta reducción de 45 a 40 horas no es que pasemos ahora el 26 de abril a las 40 horas de forma inmediata, sino que tiene una gradualidad en años. Como vemos acá en este calendario que está ahí en la presentación, este año, el 2024, se reduce a 44 horas. Luego, el año 2026, se va a reducir a 42 horas y se va a alcanzar la reducción total a 40 horas el año 2028. ¿Qué es importante tener presente respecto a esta reducción de jornada? Por una parte, la ley establece de forma clara y específica que esta reducción horaria no puede en ningún caso representar una disminución de las remuneraciones de los trabajadores. Esto es bien relevante también si es que empezamos a entrar en situaciones en que pudiesen haber remuneraciones variables, ya que ahí un poco se ha conversado y discutido si es que estas se verían o no afectadas, y no hay tampoco mucha claridad ahí al respecto. ¿Cómo se reduce en la práctica la jornada de 45 a 40 horas? Lo que establece la ley es que esta reducción, la rebaja, se produce por el solo ministerio de la ley, por una parte. Pero para efectos de llevar a la práctica, digamos, la reducción de la jornada y hacer la adecuación de la jornada diaria, lo que señala la ley es que las partes deberán establecerlo de común acuerdo. Es decir, las partes deberán establecer, deberán acordar, digamos, cómo se va a producir esta rebaja, en este caso ahora en abril de 2024, la rebaja de una hora. Por ejemplo, si tenemos los trabajadores una jornada de 8 a 18 horas, digamos, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, podrían acordar que la rebaja se produzca, digamos, de esta hora menos los días viernes, reduciendo la jornada de salida a las 5 de la tarde. Esa podría ser una alternativa de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si es que las partes no llegan a un acuerdo? Bueno, la ley se pone en esa situación y señala que en esos casos la reducción deberá hacerse de forma proporcional entre los días de trabajo. ¿Qué significa esto? Que si es que tenemos una jornada de lunes a viernes, como en el caso que estábamos señalando, estos 60 minutos se deberán reducir de cada uno de estos días de trabajo, lo que nos da en ese mismo ejemplo una reducción de 12 minutos diarios. Esto en caso de que no se llegue a un acuerdo, porque lo que busca principalmente aquí la ley, y lo vamos a ver en distintas normas, es que finalmente los trabajadores y empleadores se pongan de acuerdo. Otros aspectos relevantes en cuanto a la distribución, a la reducción de la jornada laboral, es que se establece y tiene relación con las medidas de flexibilidad que comentaba y en las cuales Fernando va a entrar ahí más en profundidad, la posibilidad de distribuir la jornada en 4 días de trabajo. Hoy en día la jornada de 45 horas puede distribuirse en no más de 6 ni menos de 5 días. La ley establece esta opción de distribuirla en 4 días. Y por otra parte también la posibilidad de distribuir la jornada semanal en periodos de 4 semanas, con ahí alcanzando un promedio de 40 horas totales. Esto también Fernando ahí va a ahondar un poco más, así que no me voy a meter mucho en ese tema. Eh, Otros aspectos importantes que establece, que toca la ley, digamos, y que quizás solamente para mencionarlos antes de entrar, digamos, a los temas, es que tenemos por una parte la jornada parcial, también se pronuncia respecto a ella, y hace una modificación que es más bien nominal, podríamos decirlo, en terminología, ya que hoy en día la ley lo que dispone es que la jornada parcial es aquella que no exceda 2/3 de la jornada ordinaria, se elimina, digamos, esa referencia a la jornada ordinaria y queda simplemente en que la jornada parcial no puede superar las 30 horas, que es lo mismo que existe hoy en día, por lo tanto en ese aspecto no hay modificaciones. Se hace un reconocimiento expreso también en la ley respecto a los registros electrónicos de asistencia. Esto ya la Dirección del Trabajo ya los había reconocido a través de jurisprudencia administrativa, estableciendo sus requisitos, pero ahora hay un reconocimiento expreso en la ley, así como la obligatoriedad y a la obligación que tiene el empleador de controlar la asistencia a estos trabajadores. Esto va a ser bien relevante un poco también cuando comentemos todo el tema relacionado a la exclusión del límite de jornada, ya que se agarra un poco también de ahí la Dirección del Trabajo digamos, para su opinión, digamos, que da en los dictámenes que salen. Por otra parte, también algo relevante y importante a considerar es que se modifica, digamos, se establece expresamente que el plazo que tendrá
la Dirección del Trabajo para emitir una resolución respecto a las resoluciones que se pronuncian sobre los sistemas excepcionales de distribución de jornada en un plazo máximo de 30 días. Hoy en día, los que habrán tramitado esto saben que puede esto demorarse más de 6 meses. El establecerse este plazo tiene además 30 días, un plazo bastante acotado, y además que se establece que en caso de que no se haya pronunciado en esos 30 días, se entenderá provisoriamente aprobado. Por lo tanto, ahí hay un avance de no seguir trabando, digamos, estos temas. Otro aspecto importante a mencionar, que esta ley solo aplica a los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo, ¿ya? Por lo tanto, los trabajadores del sector público que se rigen por el estatuto administrativo, digamos, no les aplica la ley, tampoco a los trabajadores o a las personas que prestan servicios honorarios, ya que no están regidos por el Código del Trabajo. Así que terminados esos aspectos, vamos a la vigencia. Antes de pasar con Fernando, muy cortito, como mencionábamos, hay una gradualidad en la entrada en vigencia de esta ley. En cuanto, bueno, a la rebaja de horas ya lo conversamos. En cuanto a otros aspectos a considerar, ¿qué es lo que entra en vigencia ahora el 26 de abril de 2024? Todo lo que dice relación con la exclusión del límite de jornada semanal, el artículo 22, ya lo vamos a comentar más al final. El tema de banda o de horas para padres y madres, que lo va a comentar en profundidad Fernando, también entra en vigencia ahora en abril. La compensación de horas extraordinarias con días de feriado, esta posibilidad y novedad que tiene la ley, también entra ahora en vigencia. Lo mismo que los registros de asistencia a través de sistemas electrónicos, el plazo para de la emisión de la resolución de jornada excepcional. Se derogan los pactos de adaptabilidad y la jornada parcial. ¿Qué queda pendiente para abril de 2028? El límite, la posibilidad de distribuir la jornada de 40 horas en promedio de 40 horas semanales. Perdón, en estos ciclos que mencionaba de 4 semanas con promedio de 40 horas. Eso va a quedar pendiente al 2028 cuando se produzca la rebaja total, a menos que las empresas decidan irse directamente a la reducción a 40 horas. Y por otro lado también la forma de computar las horas de los sistemas excepcionales de jornada. Así que ahí con la entrada en vigencia y los dejo con Fernando para comentar principalmente los aspectos quizás más novedosos de esta ley, diría yo, que tienen que ver con la flexibilidad y la conciliación trabajo-familia. Muchas gracias, Fernanda. Ya, gracias, gracias Fernanda por el pase. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Agradecer nuevamente también la invitación de Book, agradecer a las 250 personas que ya están conectadas también a esta hora para conversar de este tema. Y efectivamente, hecho ya el barrido, cierto que Fernanda nos explicaba muy bien respecto de en qué consiste la ley de 40 horas, cuál es la gradualidad que se aplica y qué normas entran en vigencia, ¿cierto? Ahora estamos hablando de 2 meses más y cuáles van entrando en vigencia en los años posteriores. La idea es contarle un poquito ahora de las normas de flexibilidad. Ya estas normas de flexibilidad, como se decía, son bastante innovadoras. Eh, Nacen producto de un acuerdo transversal en el Congreso. El gobierno quería empujar obviamente las 40 horas a todo evento. No estaba muy convencido de la norma de flexibilidad. Al revés, la oposición estaba convencida de la norma de flexibilidad y no estaba muy convencida de las 40 horas y obviamente llegaron a un acuerdo que me parece que es bastante razonable de decir, ok, avancemos la reducción a 40 horas, pero incorporémosle temas de flexibilidad que si uno mira el vaso medio lleno son importantes. ¿Ya? Personalmente me hubiera encantado establecer más temas de flexibilidad. Chile hoy día es el quinto país de la OCDE con mayor rigidez laboral. Somos el quinto país menos productivo de la OCDE y somos el quinto país más rígido laboralmente. Pero creo que si uno mira el vaso medio lleno, estas normas de flexibilidad, que si bien son incipientes, apuntan en el sentido correcto. ¿Cuáles son estas normas de flexibilidad? Son básicamente cuatro. ¿Ya? La ley las distingue, las divide en dos normas de flexibilidad y dos normas de conciliación, trabajo y familia, pero en la práctica es lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hablar de cuatro normas de flexibilidad. Una es esta jornada promedio mensual, que ya lo manifestaba, ¿cierto? Lo contaba recién Fernanda, en términos que la ley permite salir de la clasificación típica que nosotros tenemos hasta el día de hoy en Chile, que es la jornada de trabajo semanal. Cuando uno hoy día analiza la jornada de trabajo siempre es semanal. Y sobre la base semanal uno va jugando con los días, ¿cierto? Se puede trabajar 5 días, 6 días, la cantidad de horas. La jornada promedio mensual sale de esa premisa histórica y dice, no, permitamos que la jornada
sea mensual y tenga un promedio de 40 horas con ciertos límites. ¿En qué consiste? En que dentro del mes, es decir, en un esquema de 4 semanas, yo, empleador, voy a poder pactar con mis trabajadores o con mis organizaciones sindicales, tener algunas jornadas donde trabaje más horas, hacer algunas semanas donde trabaje más horas y otras semanas donde trabaje menos horas. Pero el promedio debe dar 40 horas. Es decir, si el acuerdo es individual, es decir, empleador-trabajador, uno a uno, por así decir, se podrán pactar 2 semanas de hasta 45 horas. Ese es el tope. Y si por lo tanto trabajamos 2 semanas, 45 horas, y aquí ustedes que son mejores para las matemáticas, ¿cierto? Sabrán que para que me dé 40 horas promedio, las otras 2 semanas del mes voy a tener que trabajar 35 horas. Entonces, 2 semanas 45, 2 semanas 35, promedio 40 horas. Hay industrias, hay empresas, hay trabajadores a los cuales esto les puede servir. Y hay otros a los cuales les va a dar lo mismo, ¿cierto? Si ustedes trabajan en una empresa o están a cargo o están en recursos humanos, sean trabajadores, sean gerentes, da lo mismo el cargo. Y resulta que su empresa, su industria, su sector económico, hay semanas del mes que son más altas de trabajo, seguramente les va a convenir, ¿cierto? Hay empresas que de repente la primera y la última semana del mes son terribles y las segunda y tercera semana son más tranquilas. Esa empresa a lo mejor va a querer tener la posibilidad de trabajar más horas en esas semanas de mayor flujo de trabajo y menos horas en las otras semanas. ¿Cuál es la gracia? Que van a ser todas horas de trabajo ordinarias y por lo tanto van a trabajar 45 horas ordinarias, no van a pagar horas extraordinarias, ya en la medida obviamente que se compensen con las 40 horas. Pero hay otras industrias en que tal vez trabajan lo mismo, tienen horarios definidos y la carga de trabajo es más o menos la misma durante todo el mes. A esa empresa o a ese sector o a ese trabajador o a ese empleador le va a dar lo mismo y no va a ocupar la jornada promedio. Por lo tanto, es importante que a algunos les puede servir. ¿Qué es importante además de la jornada promedio mensual? Que cuando el acuerdo es del empleador con el sindicato, el tope de la jornada semanal ya no es de 45 horas, sino que es de 52 horas. Por lo tanto, la ley va a permitir, a partir obviamente cuando esto entre en vigencia, que podamos tener 2 semanas trabajando 52 horas y en consecuencia las otras 2 semanas del mes se va a poder trabajar 28 horas, ya es decir, una jornada mucho menor. ¿Por qué? Porque el promedio me da 40. Alguien podría preguntar, ¿ya esas 2 semanas donde se trabajan 28 horas, ¿se pueden trabajar horas extras? Sí, se pueden trabajar horas extras con el tope legal de 12. Y por tanto esas semanas se puede igual trabajar 40 horas, de las cuales 28 van a ser ordinarias y 12 horas extraordinarias, ¿ya? Y se llega a las 40 horas porque recordemos que la hora extraordinaria se puede pactar. La ley dice, y lo señalo ahí en el último párrafo de la presentación, que en ningún caso la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria puede superar las 52 horas. Es decir, si yo una semana trabajo 45 horas ordinarias, máximo voy a poder trabajar esa semana 7 horas extras. ¿Por qué? Porque me da el tope de 52. Ya, por lo tanto, es importante entender esto, porque permite ir armando los sistemas de turno y no quedarse solo con los topes de la jornada ordinaria. Pueden sumarse cuando correspondan. Obviamente, ustedes saben que las jornadas extraordinarias, como su nombre lo dice, son extraordinarias, por lo tanto hay que ver si proceden, pero siempre se puede llegar al tope de las 52 horas semanales trabajadas entre ordinarias y extraordinarias. Sigamos. La otra norma de flexibilidad que es sumamente interesante es la jornada 4x3. ¿Ya? La jornada 4x3 ya existe en Chile hoy día, ¿ya? Lo que pasa es que tiene muy poco uso. Existe por la ley 20.940 del año 2017, que fue una ley que se introdujo por una reforma laboral en ese momento de la expresidenta Bachelet, que incorporó ciertos temas de básicamente colectivos, ya temas sindicales. Y dentro de los temas sindicales se estableció la posibilidad que la empresa con los sindicatos pacten jornadas 4x3. ¿Qué es jornada 4x3? 4 días de trabajo, 3 días de descanso. El ejemplo típico, trabajo lunes, martes, miércoles y jueves, descanso viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Como fin de semana largo, ¿cierto? Fin de semana XL, como dicen algunos. Pero no solo puede ser de lunes a jueves. Yo podría establecer un 4x3 de martes a viernes, trabajando de martes a viernes y descansando sábado, domingo, lunes. O incluso podría establecer un 4x3 de martes a sábado, ¿cierto? Y tener libre domingo, lunes, perdón, de miércoles a sábado, y tener libre domingo, lunes, martes. Ya el único día que es de descanso irrenunciable es el domingo y los festivos, salvo aquellas empresas que puedan trabajar domingo festivo.
Pero cuando digo 4x3, no solo piensen de lunes a jueves, pueden haber otras alternativas de distribución. Y este 4x3 ya existía en Chile con la ley 20.940 del año 2017, pero ¿cuál era el problema? Digo problema entre comillas porque se usó muy poco, que solo se podía pactar con sindicatos. Y por tanto había muy pocos pactos de jornada 4x3. De hecho, desde el 2017 hasta ahora, que han transcurrido, no sé, ya 7 años o más, se han pactado creo que 10, 15 pactos 4x3. Nada, 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 para la cantidad de trabajadores y la cantidad de empresas. ¿Cuál es la gracia de la ley de 40 horas? Que permite este pacto individual. Es decir, la jornada 4x3 hoy día va a poder ser pactada individualmente por los trabajadores, lo cual tiene bastante más sentido. Porque estas necesidades de flexibilidad y de conciliación trabajo y familia, yo siempre personalmente he creído que son necesidades individuales. Y por eso que creo que es un error sujetar todo esto a la negociación sindical, porque las necesidades de los trabajadores para estos temas son necesidades individuales, que quiero llegar más tarde, que quiero dejar a mi niño al colegio, que quiero salir a hacer deporte, que quiero... Da lo mismo, las necesidades de este tipo son siempre individuales más que colectivas. Y por eso que me parece bien que se haya pactado de manera individual el 4x3. Ahora, la letra chica que tiene esta norma es que solo entra en vigencia el año 2028, el 4x3. Así que quienes nos están viendo y estaban frotándose las manos diciendo que bueno, vamos a pactar 4x3 a partir de ahora, lamento decirles que a mi juicio de manera errada, tiene su motivación política, pero creo que de manera errada la ley establece que el 4x3 solo se va a poder pactar a partir del año 2028, salvo que la empresa decida unilateralmente bajar a 40 horas este año. Decía, o ahora, en el fondo. Si la empresa decide bajar a 40 horas y saltarse la gradualidad que nos explicó muy bien la María Fernanda, y no bajar a 44 horas este año, ni a 42 el 2026, y recién a 40 el 2028. Si la empresa decide, no, yo este año 2024 voy a bajar a 40 horas, solo ahí puede pactar el 4x3. Si no lo hace, va a tener que esperar, lamentablemente, 4 años más para tener este tipo de jornada, que a mi juicio es una muy buena medida que apunta efectivamente a flexibilidad y apunta a conciliación trabajo y familia, pero que, como les digo, por esta letra chica o no tan chica de la ley, quedó para 4 años más, ¿ya? Y es, por lo tanto, es importante esta jornada 4x3. Sigamos. La tercera norma de flexibilidad o de conciliación trabajo y familia, que también me parece que apunta en el sentido correcto, a pesar de que vuelvo a creer que queda corta, y les voy a explicar por qué creo que queda corta, es la banda horaria. ¿Ya? La banda horaria ya existe hoy día en Chile, en el sector público se da mucho. ¿Y en qué consiste? En que los trabajadores tienen una banda de 2 horas, en que el trabajador o trabajadora elige libremente su horario de ingreso. Y dependiendo su horario de ingreso, se califica su horario de salida. Por ejemplo, si mi banda horaria es de 8 a 10 de la mañana, si llego a las 8 de la mañana, me voy a retirar a las 5 de la tarde. Si llego al trabajo a las 9 de la mañana, me voy a tener que ir a las 6, y si llego a las 10 de la mañana, me tendré que ir a las 7. Quien define día a día en qué horario llega dentro de esa banda es el trabajador, ¿cierto? O la trabajadora. Y eso funciona hoy día en el sector público de manera bastante buena. ¿Qué hace la ley de 40 horas? Trae esta banda horaria al sector privado, pero le pone una serie de limitaciones, algunas cuales me parece que son excesivas. En primer lugar, la restringe solo a padres o madres con hijos menores de 12 años. ¿Ya? Por lo tanto, solo va a poder ser utilizada por padres o madres con hijos menores de 12 años, que a mí personalmente me parece un error. En el sector público esto es abierto a todo tipo de funcionarios, tengan hijos o no tengan hijos. Me parece que no tiene sentido si la banda horaria no solo esto debiera atender a un tema de, porque está pensado en el fondo de tema de cuidado, un tema de que quiero ir o no a dejar a mi niño al colegio, pero alguien, por ejemplo, que le gusta hacer deporte en la mañana, salir a correr, ir al gimnasio, ir a yoga, ir a pilates, da lo mismo, lo que quiera, esa persona puede no tener hijos, pero puede también tener una necesidad, ¿cierto?, de compatibilizar su vida personal con su vida laboral o de querer mayor flexibilidad. Y esa persona a lo mejor quisiera también algunos días llegar un poco más tarde y irse más tarde. Bueno, la ley no se lo permite. Solo es para los padres y madres con hijos menores de 12 años. Primera limitación. Segunda limitación. No es para los dos. Es para el padre o la madre a elección de la madre. Por lo tanto, aquí los temas de corresponsabilidad que tanto hablamos, la verdad es que no corren, porque volvemos a entregárselo solo a uno de ellos. ¿Y quién elige? La madre. Y sabemos que generalmente cuando elige la madre, el permiso lo ejerce ella. Por lo tanto, los papás, hombres, posiblemente no vean mucho esta banda horaria, salvo que efectivamente la madre decía, pues, tema familiar, que lo use él. Segunda limitación que me parece que tampoco hubiera correspondido, yo lo hubiera dejado abierto a ambos. En tercer lugar, tiene que acreditarse que es padre o madre o cuidador de un hijo menor de 12 años a través de, obviamente, el certificado de nacimiento.
Y tercero, y súper importante, o cuarto, súper importante, y esta limitación sí me hace más sentido, esto no es para todos los trabajadores o trabajadoras, sino que aquellos que tengan, por ejemplo, que trabajen en sistema de turno o que trabajen en atención directa a público, no pueden tener la banda horaria. Y esto parece bastante lógico, ¿cierto? Y aquí sí esta limitación me hace sentido, porque si yo trabajo en un sistema de turno en que me voy, en el fondo, traspasando el turno con otro compañero de trabajo, no puede ser que el turno de mi compañero terminó a las 8 y que no haya certeza si yo voy a llegar a mi turno a las 8, a las 9 o a las 10, porque el turno queda cortado. Ya, por tanto, aquellos que trabajen en sistema de turno no tienen derecho a la banda horaria, ni aquellos que atiendan directamente a público o que trabajen directamente, ¿cierto?, con personas. Estoy pensando, el ejemplo, me lo preguntaban mucho en redes sociales el otro día, a los profesores. Si yo hago clase, obviamente estamos hablando de la hora lectiva, ¿eh? Si yo hago clase, yo no le puedo decir a los alumnos, ¿saben qué? El profe no sabemos si el día llega a las 8, a las 9 o a las 10. El módulo de la clase empieza a las 8, ¿cierto? Y por lo tanto no aplicaría. O si yo soy un cajero de un banco, tampoco. ¿Ya? Cuando va el adulto mayor a cobrar su Montepío, no le puedo decir al adulto, o su pensión, no le puedo decir al adulto mayor, espere que llegue el cajero porque no sabemos si va a llegar a las 8, a las 9, a las 10. ¿Ya? Pero para ese universo de trabajadores no aplica, pero para todo el resto sí aplica con las limitaciones que les comenté. Sigamos. Y la última, y el último punto de norma de flexibilidad, que también creo que es importante, interesante, es la compensación de horas extras por feriado. La regla general es que el feriado, perdón, las horas extras se pagan. Es decir, en Chile usted trabaja horas extras, el empleador tiene que pagarlas. ¿Y cómo las paga? Con un recargo que generalmente es del 50% del valor de la hora, o sea, 50% adicional al valor de la hora ordinaria. Ejemplo, si la hora ordinaria vale 10, la hora extraordinaria vale 15. Digo por regla general, porque no son pocos los casos, básicamente por instrumentos colectivos, en que se pacta un valor de una hora extra mayor. ¿Ya? Los sindicatos muchas veces en las negociaciones colectivas pactan un recargo mayor de la hora extra. Dicen, no, la hora extra no vale el 150% de la hora ordinaria, sino que vale el 200%. ¿Ya? O sea, el recargo no es del 50, es del 100. ¿Ya? Pero la regla general es que es el 50% más. Entonces, ¿qué dice la ley de 40 horas? Dice el trabajador con el empleador, porque aquí se requiere un acuerdo de las partes, dice las partes podrán acordar, es decir, no es voluntario de una u otra, tiene que haber un acuerdo, podrán acordar que las horas extras, en vez de pagarlas, se compensen como días adicionales de feriado, con un tope de 5 días al año. Es decir, si yo trabajo, no sé, X cantidad de horas extra y esa cantidad de horas extra me genera 2 días adicionales de feriado, el trabajador puede elegir, en vez de que se las paguen, que se las otorguen como feriado, ¿ya? Digo feriado y no vacaciones, porque la ley dice que este feriado extra tiene que ejercerse dentro de los 6 meses siguientes a que se trabajaron, ¿ya? Y por tanto, si yo trabajé horas extra, marzo, abril, mayo, tengo que ejercerla máximo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, por ejemplo, o sea, haciendo un cálculo rápido, noviembre. No puedo guardarlas para el verano del año siguiente, ¿ya? Como algunos pretenden. Ahora, si le coincide con el verano, perfecto, pero es decir, se trabajan, se tienen que ejercer estos días libres de feriado, máximo 6 meses después de que se devengaron, y tiene un tope de 5 días hábiles al año como tope de estos días de feriado. Importante, el cálculo se hace al valor de la hora extraordinaria. Es decir, una hora trabajada extra equivale a 1,5 horas de feriado, por así decirlo. Es decir, el día, si yo trabajo un día completo, hora extra, no es que yo tenga solo un día de feriado, porque el valor del feriado es mayor, por lo tanto, eso me va a generar un día y medio de feriado. ¿Ya? No sé si se entiende, si no se entiende, lo preguntan después en el chat y lo volvemos a explicar al final, pero en el fondo se hace el cálculo al valor del feriado, perdón, al cálculo al valor de la hora extra que tiene un monto mayor y por tanto va en beneficio del trabajador. Esas 4 temas yo diría son los 4 grandes normas de flexibilidad y de conciliación trabajo y familia que establece la ley de teletrabajo, y con eso le doy pase, creo que nuevamente, a Doménica, que es nuestra moderadora, para que después presente ahí a Fernanda, que va a seguir con el tema del artículo 21. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, ahora viene el álgido y controvertido artículo 22, que dice la ley y sus dictámenes, y en este caso van a hablar ambos moderadores. Así que le doy el paso a Fernanda para que comience. Estoy en mute. Ya. Muchas gracias, Dome. Bueno, primero
vamos a revisar cuál es el cambio legal que se produce en esta materia, ¿no? Probablemente uno de los aspectos que ha generado mayor discusión, controversia en el último tiempo de esta ley. Como todos conocen, o muchos sabrán, el artículo 22, inciso segundo del Código del Trabajo, lo que dispone es los trabajadores que pueden estar excluidos del límite de jornada, y que por tanto, al estar excluidos de la limitación de la jornada de trabajo, de 45 horas actualmente, no tienen obligación, por tanto, de registrar asistencia. La ley actual establece una serie de categorías de trabajadores que pueden estar excluidos de este límite de jornada, que han sido por esta ley de 40 horas reducidos. Las únicas categorías que quedan con la ley de 40 horas son las que aquí se señalan ahí, como pueden ver, los gerentes, administradores y apoderados con facultad de administración, y por otro lado, todos los que trabajan sin fiscalización superior inmediata. Eso ya estaba eso está en la ley vigente, pero en esta parte se le agrega, digamos, ahí, que trabajen sin fiscalización superior inmediata sea en razón de la naturaleza de las funciones desempeñadas. Digamos, ahí quizás también otro aspecto que ha generado mucha controversia, el dictamen algo habla, digamos, de la elección del trabajo, ahí va a hablar, un poco va a comentarnos Fernando, pero tampoco genera, digamos, mucha claridad respecto a este punto. ¿Qué categorías son las que se eliminan? Se eliminan, por ejemplo, los trabajadores que prestan servicio a distintos empleadores. Este era un grupo de trabajadores que podían estar excluidos, o expresamente la ley lo señalaba y queda fuera. A los trabajadores que pueden prestar sus servicios desde su domicilio o en el lugar libremente elegido por ellos. Agentes, comisionistas de seguro, vendedores viajantes, etcétera. Todas esas categorías de trabajadores ya no estarán excluidas del límite de jornada, a menos que podamos subsumirlos en alguna de estas otras dos categorías que son las únicas que quedan. Es decir, que sean gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración o que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Esto es muy relevante tenerlo presente respecto a los trabajadores que prestan servicio en modalidad de teletrabajo. La ley permitía expresamente que aquellos trabajadores que prestaban servicio en modalidad de teletrabajo pudieran estar excluidos de la limitación. Hoy en día, per se, no implica que puedan estar excluidos, sino que necesariamente para estar excluidos deben estar en alguna de estas categorías que la ley establece. Y esto entra en vigencia ahora a partir del 26 de abril de 2024. Por lo que es importante, digamos, hacer aquí una revisión de los puestos de trabajo, de los cargos, para ver a quienes pudiesen estar viéndose afectados por esta normativa. Otro aspecto a considerar es que la ley faculta al inspector del trabajo para intervenir en caso de controversia respecto a la exclusión de jornada. Esto la ley no lo establecía. Eh, la ley vigente no lo establecía, no lo disponía. Generalmente aquí lo que ocurría es que si intervenía la ET por un reclamo de algún trabajador, finalmente lo que había era una multa y luego se recurría de esa multa, ya sea por vía judicial o una reconsideración administrativa. Ahora se faculta expresamente a la Dirección del Trabajo para pronunciarse. Algunos ahí dicen, bueno, que esto no es tanto cambio porque en la práctica, digamos, funcionaba un poco de la misma forma. Ya todo, la alegación, digamos, un poco antigua respecto a que la inspección del trabajo no tenía facultades para pronunciarse, también estaba quedando cada vez menos fuerza, digamos, en los tribunales. Pero de todas formas aquí se establece, digamos, de forma bien concreta la forma de resolución, digamos, de estos conflictos, digamos, sin perjuicio que obviamente respecto a esta intervención que pueda hacer el inspector de trabajo, igual siempre se puede recurrir, digamos, ante los tribunales. Ahí también hay una modificación, ya que los tribunales deberán resolver en una única instancia y sin forma de juicio. Sí, quizás es un poco importante considerar es que la ley se refiere a los casos en que existe controversia. Ahí vamos a ver un poco también cómo se va dando, porque uno podría entender que en aquellos casos en que no existe una controversia de partes y por tanto no hay un reclamo de los trabajadores en este aspecto, la inspección del trabajo no podría pronunciarse. Pero bueno, vamos ahí en ese aspecto quizás ver cómo se van dando las cosas, pero podría ser un aspecto a considerar. Y los dejo con Fernando para comentar un poco los aspectos de los recientes dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre este punto más controvertido de la exclusión del límite de jornada. Sí, gracias Fernanda. Mira, yo estaba leyendo el chat recién, ¿ah? Y empezamos con el artículo 22 y salta el tema y explota. Habían preguntas en otros temas, pero claramente el artículo 22 es el gran tema, como lo decía también Doménica al inicio.
Creo que es el tema de mayor impacto en las organizaciones, mucho más que la jornada, que la reducción de jornada. Siempre se pensó que la reducción de jornada iba a ser el mayor impacto y la verdad es que las empresas se han ido adaptando bastante bien. La progresividad ayuda, la gradualidad ayuda, pero el tema del artículo 22 que entra en vigencia, como les decíamos ahora en 2 meses más, ha sido el de mayor discusión, precisamente porque cambia una forma de que se venía trabajando en Chile y que teníamos una cantidad a lo mejor muy grande de trabajadores con artículo 22, es decir, excluidos de horario, ¿ya? Y esto significa cambiar eso, ¿ya? Y a favor o en contra, porque hay trabajadores que van a estar felices con tener una jornada fija, definida, pero hay muchos trabajadores que esto es una bomba atómica para ellos, porque esto va, digámoslo, en contra de todo lo que veníamos hablando de flexibilidad. O sea, esta rigidización del artículo 22 va en sentido contrario de la flexibilidad. ¿Cierto? Que el trabajador que llegaba a la hora que quería, dentro de cierto margen, que si tenía que salir dentro del día podía salir, que no tenía que estar marcando asistencia ni horario, ni dar explicaciones si iba un poquito antes, eso, si pasa a tener jornada, se le acaba. O sea, esa flexibilidad, esa libertad que tenía, desaparece, ¿ya? Y por lo tanto, hay muchos trabajadores que están en contra de este cambio, así como otros están a favor porque creen que sienten que van a tener mayor claridad de su jornada, ¿ya? Y creo que ambos tienen un poquito la razón dependiendo de cada caso. Ahora, efectivamente la Fernanda aplicaba la ley y la ley en términos objetivos no cambia tanto lo que ya había, cambia en el sentido que se eliminan prácticamente todas las hipótesis del artículo 22 que eran evidentes, o sea, aquellas personas que trabajaban fuera del lugar del establecimiento, estoy pensando en vendedores, comisionistas, personas a cargo de temas de seguro, etcétera, todos ellos no se discutía antes que podían ser artículo 22, es decir, que podían no tener horario. Hoy día, al eliminarse esa norma, va a haber que analizar si pueden seguir como artículo 22 o van a tener que pasar a tener horario. Lo mismo aquellos que estaban en teletrabajo, tampoco se discutía porque había una norma específica que aquellos que trabajaban desde su propia casa también podían tener cierto artículo 22. ¿Ya? Y por tanto, la ley elimina toda esta hipótesis y la restringe efectivamente a las que planteaba Fernanda. Y ahora la discusión es qué debemos entender básicamente por supervisión inmediata, porque como veíamos recién, ¿quiénes van a poder permanecer excluidos de horario? Los gerentes, los subgerentes, los apoderados con facultad de administración y aquellos que trabajen sin supervisión inmediata de acuerdo a las labores, a la naturaleza de las labores desempeñadas. Y aquí es donde uno dice ya, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo interpretamos? Y la verdad es que la Dirección del Trabajo ha emitido 3 dictámenes, algunos que tratan más este tema y otros menos, son 3 dictámenes recientes, son 2 del 1 de febrero y uno del 6 de febrero, y la verdad es que los dictámenes no aclaran mucho, ¿ya? Introducen ciertos conceptos que pueden ser interesantes, que los vamos a conversar ahora, pero no aclaran mucho, ¿ya? Y por lo tanto, dar una respuesta así a ciencia cierta respecto de aquí en adelante, todos estos son 22, todos estos no son 22, la verdad es que sería bastante irresponsable porque los dictámenes, como vuelvo a decir, hay 2 dictámenes que medio mencionan el tema y hay un tercer dictamen que sí se preocupa del tema y que señala básicamente lo que está en pantalla y que se lo voy a explicar. Primero, el dictamen parte de una premisa que lo dijo el otro día el director del trabajo en una entrevista, ¿cierto?, a página completa en un medio periodístico, dijo: el espíritu de la ley de 40 horas es que la mayor cantidad de trabajadores tenga certeza de cuál es su horario. ¿Ya? Esta es una declaración que hizo el director del trabajo hace un tiempo, que por lo demás creo que es el espíritu de la ley de 40 horas de quienes la promocionan y que lo dice el dictamen, es decir, ojalá la mayor cantidad de trabajadores tenga horario, tenga jornada. ¿Ya? Partamos de esa premisa que creo que es importante para entender y cuáles van a ser las interpretaciones que va a tener la autoridad. ¿Ya? Y de hecho el dictamen dice textual, lo que está puesto aquí en el primer párrafo, dice: la regla general es que los trabajadores tengan una jornada laboral debidamente contabilizada a través de un sistema de registro, control de asistencia y horas de trabajo. Entonces, partamos de la premisa que la fiscalizar que ojalá la mayoría de los trabajadores tenga jornada. Y dice: no obstante, la exclusión de jornada va a ser excepcional, es decir, solo algunos casos. Y sus causales van a interpretarse de manera restrictiva, es decir, vamos a interpretar lo más restrictivo posible que usted no puede tener horario. Y siempre de conformidad, dice la ley, al dictamen, al principio de primacía de la realidad. ¿Qué es el principio de primacía de la realidad? Es un principio que dice que entre lo que dicen los documentos, ¿cierto?, y lo que ocurre en la realidad va a primar la realidad, ¿cierto? La realidad prima por sobre lo escrito, por sobre lo documentado. Yo puedo tener en mi contrato de trabajo que soy independiente, que nadie me supervisa,
en mi contrato de trabajo puede decir que yo me mando solo, que no le rindo cuenta a nadie, pero si en la práctica, en la realidad, esa persona rinde cuentas minuto a minuto, ¿cierto? O día a día de la labor que realiza, obviamente está sujeta a supervisión inmediata y por tanto no puede estar en artículo 20. ¿Ya? Tercero, dice el dictamen, y por ahí alguien lo preguntaba en el chat, la sola circunstancia de prestar servicios fuera del lugar, del local de la empresa o del establecimiento de la empresa, o en otra región incluso, ya no es causal suficiente para decir usted está en artículo 22. Como les decía anteriormente, con la ley antigua, bastaba que yo trabajara fuera de la empresa para que yo fuera artículo 22. Hoy día eso no corre, ¿ya? Y lo dice el dictamen, dice el motivo o la razón geográfica para decir usted está sin supervisión inmediata porque trabaja geográficamente, o por ahí alguien preguntaba, físicamente no tengo el control directo de usted, ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque el dictamen dice algo que efectivamente es cierto. Hoy día el control ya no es solo físico, hoy día existen mecanismos de control tecnológico. Y por lo tanto, puede una persona estar trabajando a 500 o a 800 kilómetros de distancia de su jefatura, pero el jefe tener un control a través de medios tecnológicos permanente de la labor que realiza ese trabajador, ese colaborador. Y por lo tanto, puede que ya no esté físicamente cerca, pero hay un control y una supervisión inmediata, ¿ya? Y cuando habla de supervisión inmediata, la ley dice que esta supervisión inmediata tiene que obviamente ser por parte de una jefatura, pero no es necesario, como les decía, que sea contigua en lo físico, ¿ya? Sino que se haga por medios tecnológicos. Y por último, el dictamen plantea también cuando hayan dudas respecto de esto y se quiera que la dirección del trabajo intervenga, las partes tienen que presentar antecedentes suficientes que acrediten el punto. No basta con la mera declaración. ¿Qué ocurría generalmente hasta ahora? Bastaba que las partes, trabajador y empleador, tuvieran un anexo contrato donde diga que el trabajador, el artículo 22 hizo segundo, que trabajaba sin supervisión inmediata, etcétera, para que la dirección del trabajo, entre comillas, dijera, ok, está bien, si las partes están de acuerdo, no hay problema. Ahora no, la propia dirección del trabajo se autoimpone una obligación, dice, no, yo voy a fiscalizar esto. Y no basta, o no va a bastar, lo que me digan las partes, no va a bastar las aseveraciones que las partes me digan, sino que van a tener que entregar argumentos suficientes que a mí me justifiquen y a mí me convenzan de que usted puede estar excluido de horario. Por lo tanto, este va a ser un tremendo tema. Vamos a tener que ver cómo opera en la práctica, porque tenemos la ley, que como les digo, y lo explicó muy bien la María Fernanda, cambia en parte lo que teníamos antes. Tenemos estos tres dictámenes, que de los tres, uno se dedica básicamente al artículo 22, los otros medios lo mencionan, que si bien son un aporte, creo que tampoco aclaran mucho, y no aclaran mucho por una razón súper simple. Este es un tema súper casuístico. Vamos a tener que ir viendo el caso a caso. Si ese trabajador en específico tiene supervisión inmediata y directa a una jefatura o no la tiene. ¿Ya? Y por lo tanto, establecer una regla general de que un cierto cargo siempre va a estar excluido, siempre va a tener jornada, creo que es un error. Aquí la pega y para las áreas de recursos humanos dentro de las organizaciones no va a ser menor, y me imagino que ya la están haciendo, porque esto hay que empezar a hacer hace muchos meses atrás, es analizar el uno a uno los casos, los cargos, y ver si ese cargo tiene dependencia funcional directa e inmediata con su jefatura o no. ¿Ya? Y dependiendo de eso va a haber que tomar la decisión. Eso. Y ahora creo que pasamos a las miles de preguntas que deben tener. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernanda. Efectivamente, antes de pasar al espacio de las preguntas, le voy a dejar un pequeño espacio con Cristóbal Fontanet para que les cuente de qué se trata el módulo asistencia de BUC. Cristóbal. Bueno, muchas gracias, Dome. No les voy a quitar mucho tiempo para que podamos ir a las miles de preguntas que han salido. Pero como vieron, son varios temas que entran en vigencia ahora, en un par de meses más, y es importante que estemos preparados para poder implementarlo en nuestra empresa. Y desde nuestro lado, del lado de Book, junto con su módulo de control de asistencia, ya nos encontramos preparados para que ustedes puedan implementar y hacerle seguimiento y control a las distintas cosas que van a empezar a correr, ¿ya? Nuestro módulo en particular de control de asistencia se ha recertificado hace un par de meses, por lo que estamos como certificados por la Dirección del Trabajo para que ustedes lo puedan utilizar en el fondo para el control y seguimiento de los horarios de sus colaboradores, hasta mediados del 2025, que es lo máximo que dura la certificación, ¿ya?
Con nuestro módulo, en el fondo, lo que ustedes van a poder hacer es controlar efectivamente el horario de entrada y salida de todos sus colaboradores, incluso los controvertidos que ahora debiesen empezar a marcar en caso de que dejen de estar exentos de la jornada de trabajo. Eh, una de las cosas que facilitamos en el fondo es el control en cualquier lugar geográfico. En el fondo, si estás en un lugar físico, si estás en tu casa o si te mueves entre múltiples lugares, vas a tener en el fondo una facilidad para marcar y poder controlar tu horario. ¿Ya? Y por otro lado, también le proveemos a ustedes la información para que sepan si es que efectivamente están cumpliendo con las distintas reglas o leyes que ya están implementadas y las que entran en implementación ahora, para que al final estemos seguros de que nuestros colaboradores están cumpliendo con las 40 horas o con cualquier otra regulación pertinente. ¿Ya? Entonces, eso los dejamos invitados en el fondo a que nos escriban si es que tienen alguna duda sobre nuestro módulo, sobre lo que Book le puede ofrecer a ustedes para facilitar en el fondo el control de asistencia. Y no les quito más tiempo y los dejo en el fondo a Fernando y Fernanda para que lo ayuden con otras dudas que puedan tener. Gracias, Tom. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, María Fernanda, Fernando, las preguntas son efectivamente millones. Así que acá Tito, tras bambalinas, ha recolectado un montón de preguntas y hemos seleccionado algunas para que podamos responder. Una que se ha repetido en varias oportunidades es la siguiente. ¿Qué pasa si el colaborador no quiere pasar al artículo 22 a jornada o al revés? ¿Cómo podríamos dar respuesta a eso? No sé, si quiere, respondo yo a esta, Fernanda, y después nos vamos turnando. Oye, yo igual en el chat, que en la parte de preguntas, he estado respondiendo INI, así que pueden irlas viendo, porque como me imagino no vamos a alcanzar a verlas todas, creo que ya he respondido, hay 12 preguntas respondidas, así que si las pueden ir viendo en la parte de preguntas, hay 12 preguntas respondidas. Respecto a la pregunta puntual, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Si una de las dos partes no quiere, se va, como lo explicaba la Fernanda, se va el tema va a intervenir la inspección del trabajo. La inspección de trabajo va a tener que revisar el tema, va a ver si tiene, cuál de los dos tiene la razón, y la parte que no quede conforme con la decisión de la inspección del trabajo siempre va a poder ir a reclamar a tribunales. Ya, pero aquí claramente esto va a ser un tema de conflicto, porque lo decíamos recién. Puede ocurrir que el empleador quiera pasar a jornada y el trabajador no quiera que lo pasen a jornada, y me ha tocado verlo mucho, o puede que sea al revés, porque el empleador quiera mantenerlo en el artículo 22, para no tener que ver el tema de la hora extra, etcétera, y el trabajador sí quiere tener horario. Entonces, todos esos temas van a ser resueltos por la inspección del trabajo y en caso de desacuerdo se puede ir a tribunal. Muchas gracias, Fernando. Otra de las preguntas que nos han hecho es, ¿cómo saber si la madre está tomando la banda horaria con su empleador o el padre también la está solicitando con su empleador? ¿Cómo se fiscaliza? ¿Cómo puede el empleador fiscalizar si está el padre o la madre tomando en definitiva esa banda horaria? ¿La quieres responder tú, Frenda, o la respondo yo? Como tú crees. No, dale, ya que tocaste el tema. Ya. Mira, yo lo respondí recién en una pregunta que hicieron. Va a ser un temazo. Yo creo que acá hay un tema administrativo que no va a ser menor, porque no hay ninguna especie de... no conversan. O sea, si la madre pide la banda horaria y la pide a su empleador, pero el padre por su cuenta lo pide también a su otro empleador y le dice que la madre le traspasó el derecho, no, tiene que haber algún registro, me imagino. Esto pega para la dirección del trabajo. La dirección del trabajo tendrá que tener un registro de quienes solicitan esto, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que la pida la madre y la pida el padre, ya más lo tengan, porque de lo contrario, si no hay algún control de dirección del trabajo, no hay cómo fiscalizar, pues el empleador del padre no tiene cómo saber si el empleador de la madre le dio el derecho a ella, ¿me entiendes, no? Ni siquiera tiene por qué saber que la madre trabaja. No le exijamos a ese empleador eso. Entonces, es muy buena pregunta y yo creo que ahí hay una pega para la DT de resolver el tema. Otra pregunta también que nos han hecho es, ¿a qué multas se arriesgan las empresas que incumplan, perdón, con la implementación paulatina de la reducción de la jornada? Bueno, aquí en materia de multas, digamos, por la infracción a los incumplimientos de la ley, no, la ley
de 40 horas no establece multas específicas, digamos, por lo tanto se aplican acá absolutamente las normas generales en materia de multa, por lo tanto pueden ir multas desde la 10 UTM a las 60 UTM hasta llegar hasta las 60 UTM por infracción, obviamente en caso de reincidencia aplicarse, digamos, las sanciones que se establecen, pero no hay una normativa específica o especial, digamos, con otro tipo de multa respecto a esta normativa. Perfecto. Otra también de las preguntas que nos señalan es, el dictamen señala que cualquier controversia en definitiva sobre la exclusión en la limitación de la jornada le va a corresponder a la inspección del trabajo resolver. En ese contexto, significa que el colaborador, en definitiva, que aquí en BUC trabajamos con el término colaborador, debe denunciar en la dirección del trabajo. ¿Existe un plazo para ejercer ese derecho? No, la ley no establece ningún plazo para ejercerlo. Además que se entienda acá en este caso, es una situación de carácter permanente en lo que estamos en la jornada, digamos. Entonces tampoco es que no vas a ir a reclamar por la jornada que tuviste, digamos, hace 2 años atrás. Eh, por lo tanto, no existe un plazo. La ley no establece un plazo para el reclamo. En cualquier minuto un trabajador que está disconforme o considera, digamos, que la jornada que se le está aplicando no corresponde, puede efectuar el reclamo a la Inspección del Trabajo. Perfecto. Eh, También nos preguntan acá algunas personas si disminuir la jornada laboral implica también disminuir horas de descanso u horas de colación. Eh, No, no, a ver, la jornada, te reduce la jornada, el tiempo colación se mantiene el que se haya establecido. Ojo, que alguien preguntaba por ahí en el chat si el tiempo colación se considera dentro de las 40 horas. El tiempo colación, el horario de colación no es jornada, ya, salvo que la empresa lo tenga establecido como jornada, que en general no es así. Pero el tiempo colación no es jornada. Y el tiempo de descanso tampoco debiera variar, ya, si lo que hace la ley es que la jornada laboral disminuye, pero para que varíe el tiempo de colación tendría que haber un acuerdo. O sea, no sé, si la empresa hoy día tenía pactado con los trabajadores 1 hora de colación y va a disminuir la jornada, quiere pactar que en vez de 1 hora tengan media hora para que todos se vayan más temprano, puede hacerlo, pero requiere el acuerdo de los trabajadores para modificar ese horario. Perfecto. Hablando del álgido artículo 22. Bueno, una de aquellas personas en las cuales no se le aplica esta nueva ley de 40 horas, la letra D menciona agentes, comisionistas y de seguro. En términos generales, aquí estamos hablando de cualquier tipo de vendedor bajo comisión, o sea, estamos hablando de cualquier tipo de colaborador que reciba una remuneración variable. ¿Podríamos entender como una categoría así? A juicio de ustedes, yo sé que el dictamen no lo ha dicho, pero Es que, a ver, ahí lo que ocurre es que efectivamente dentro de las categorías que establece, digamos, el actual vigente artículo 22, inciso segundo, como categoría de trabajadores que pueden estar excluidos, menciona a los comisionistas, agentes, viajantes, vendedores, etcétera. Independiente del tipo de remuneración que reciban, no está eso sujeto al tipo de remuneración. Lo relevante aquí es que esa categoría como ejemplo mismo se elimina. Por lo tanto, para que los trabajadores que son vendedores, comisionistas, etcétera, puedan ahora estar excluidos del límite de jornada, deben estar subsumidos en alguna de las otras dos categorías que quedan, digamos, que sean gerentes, administradores con facultad de administración, o bien que no tengan una fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de sus funciones. Entonces, va a haber que ir a ver si es que se da respecto a estos trabajadores estos supuestos, principalmente, probablemente, irnos al de que no tiene fiscalización superior inmediata, si es que la tiene o no, va a haber que revisar ese caso específico. Como decía Fernando, esto va a ser muy casuístico, la verdad es que todos esperábamos un poco que la Dirección del Trabajo diera más información o nos diera más luces con sus dictámenes, pero es una tarea bien difícil. A todos nos gustaría porque todos queremos claridad, nosotros también, pero es difícil porque efectivamente las labores, cómo se realizan las labores, cómo se fiscalizan los trabajadores, es muy, muy variable. Entonces va a haber que ir analizándolo caso a caso y en el caso de los vendedores, comisionistas, es lo mismo. Y no, como digo, no está asociado al tipo de remuneración, variable o no variable que reciban, sino al tipo de labores o funciones que prestan. perfecto.
Aquí ya me vuelve una pregunta como media de profesor, pero bueno, aquí la hago igual. ¿Consideran, a juicio de ustedes, una buena técnica legislativa el comienzo de la implementación de esta ley de 40 horas en conjunto con la implementación de la ley de conciliación de vida familiar? Esa es una pregunta más política, sí, pero Sí, no, lo que pasa es que son leyes distintas. La ley de conciliación ha sido bien conflictiva, ya creo que está súper bien inspirada la ley de conciliación, pero ha sido bien conflictiva para las organizaciones por esto del derecho al teletrabajo, ¿cierto? Prácticamente a todo evento. Y ha habido bastante problemas en su implementación. Ahora sí, coincidió, entre comillas, con la ley de 40 horas, pero que siempre va a coincidir con algo, sí. A mí no me parece mal eso. Ya, yo creo que lo que si uno tuviera que levantar alguna crítica, es esto de que por una parte estamos empujando leyes de conciliación trabajo-familia, que me parece fantástico, y la ley de conciliación creo que apunta en el sentido correcto, pero por otro lado estamos haciendo todos estos cambios al 22 que vuelven para atrás, o sea, lejos de flexibilizar, rigidizan, y creo que va a generar más problemas que beneficios, ¿ya? Ahora, es cierto que en muchos casos había empresas que abusaban del artículo 22. Pero ahí la solución no era cambiar la ley, era fiscalizar. Y si había una empresa que tenía abuso del artículo 22 y no se cumplía, se le fiscalizaba. Y si se le fiscalizaba y no cumplía, se le multaba. Pero creo que este cambio de norma creo que es súper regresivo y apunta en el sentido contrario de hacia dónde queremos. O sea, tenemos un lenguaje de que queremos conciliación trabajo-familia, pero metemos este tema de rigidez laboral tremendo, pensando más que Chile, como les decía al comienzo, es el quinto país de la OCDE con mayor rigidez laboral. ¿Ya? Y por tanto creo que ahí hay un contrasentido. Esa sería mi crítica, pero que entre las dos más o menos en la misma fecha me parece que es parte de... perfecto. Bueno, María Fernanda, Fernando, nada más que agradecerles enormemente a ustedes y a nombre de Buque a todos los que nos están viendo, agradecerles por compartir parte de esos tremendos conocimientos con todos nosotros, dejar a todos quienes participaron en este webinar a poder contactar a Fernando y a María Fernanda a través de sus respectivos estudios, ahora abogados en el caso de Fernando y a María Fernanda en el caso de Barros y Errázuriz. Y bueno, si tienen más dudas o preguntas con respecto al módulo asistencia, que fue lo que comentó Cristóbal Fontanet hace un par de minutos, también siempre está nuestra página disponible, book.cl, para que también nos puedan contactar y todas las preguntas que quieran hacernos. Así que de nuevo, a todos muchas gracias, que tengan una súper mañana y un muy buen día. Chao, gracias por la invitación. Que tengan un buen día todos. Chao. Chao, Hasta chao. luego. Muchas gracias.